Bien, un tercer ejercicio que también nos puede ayudar a observar cómo se trabajan los ejercicios cuando hay un hueco. Entonces, vamos a trabajar este tipo de ejercicio. Observen qué dice la figura. La figura nos dice que es una combinación entre un rectángulo, un triángulo, pero dentro del rectángulo existe un hueco formado por una circunferencia. Entonces, ver ese tipo de casos de cuando uno tiene que más bien es extraer un área para ver cómo se comporta el centroide del mismo. La forma de trabajar es idéntica, es decir, uno hace la tabla de área, del centroide, en X y en Y, las áreas por los centroides. La única diferencia es que cuando estemos colocando el área de la circunferencia, esta va a ser negativa. Por lo tanto, pues los resultados que vayamos aquí generando pues nos van a dar unos signos diferentes. Esa es la única diferencia. ¿Cómo lo separamos? Pues considero que lo más pertinente sería considerar el triángulo como la figura 1, el rectángulo completo como la figura 2, y por último lo que vamos a restar, que es la circunferencia, que sería la figura 3. ¿Sí? Entonces, primero lo que se suma, por último lo que se resta. Figura 1, un triángulo. El área de un triángulo entonces es base por altura sobre 2. Base 30 por altura, observen que aquí aparece 40 sobre 2. Ese es el área. El X barra, nuevamente, siempre tener claro dónde están los ejes de la figura completa. Dependiendo de dónde estén, uno puede observar si tiene que hacer varios cálculos para el centroide local o solamente uno. Si se observa el del triángulo, en este caso particular, no tenemos que agregar ningún componente. ¿Por qué? Porque está el eje X y el eje Y exactamente donde está la base del triángulo. Entonces directamente los cálculos nos dicen que nosotros tomamos 2/3 de la base para X y 2/3 de la altura para Y. No hay necesidad de sumarle nada, porque el 0, 0 local coincide con el 0, 0 de la figura completa. Entonces sería 2/3 de la base, 30, para el X. Y para el Y, es decir, cuánto nos movemos en Y, pues sería 2/3 de la altura, sería 40. ¿Listo? Allí están planteados. Entonces miremos qué resultados nos darían. ¿El área cuánto daría, por favor? 600. El X barra 20. Y el Y barra 26,66. 26,66. Nuevamente, tenemos los datos, pues simplemente multiplicar directamente. AX entonces daría 12 y 3 ceros. Y el otro sí no sé. 15.996. Gracias. Miremos ahora entonces la figura 2, que la figura 2 sería el rectángulo. En ocasiones, por ejemplo, las personas prefieren volver a dibujar acá al lado la figura completa para saber cuáles son las dimensiones y no confundirse con el esquema original. Eso también es otra técnica que puede ser útil si uno pues de pronto desea no confundirse. Entonces lo que hacen es, al lado de esto,
o en vez de colocar 1, 2 o 3, dibujan nuevamente la figura. Entonces dibujan acá, por ejemplo, el triángulo que tiene 30 por 40 y dónde están los ejes, para poder ubicarse y hacerlo más, pues digamos, de otra forma. En el caso de la figura 2, un rectángulo, nuevamente sería base por altura. La base en este caso es de 50 y la altura, observen que es de 80 en total. Entonces sería 50 por 80. Ahora miremos cómo se moverían el centroide en X, el centroide en Y. Con respecto al eje X, nos estamos moviendo hacia el sentido positivo de las X o negativo de las X. Observen, aquí estamos en 0X. El rectángulo está hacia el sentido positivo o hacia el sentido negativo. Está hacia el negativo, ¿sí? Y como sabemos que en el rectángulo el centroide es la mitad de la base, pues ya inmediatamente podemos saber que como tal va a ser negativo y que el valor va a ser la mitad de la base. La mitad de la base. Con respecto a Y, nuevamente nos ubicamos en el punto 0. ¿Qué sucede que con respecto al 0? Uno puede observar que la mitad de la figura está en el positivo, la mitad de la figura está en el negativo, ¿sí? Y como cada una de las mitades está en cada uno de los lados, significa que ahí como tal este eje es el centro en cuanto a Y. Entonces el valor de Y va a ser 0. ¿Pero por qué? Nuevamente, porque con respecto al valor Y0, la mitad está hacia arriba, 40, y la mitad está hacia abajo, 40. Y como es un rectángulo y los rectángulos es en la mitad donde está el valor, pues con respecto a ese eje, que es lo que necesitamos, pues el valor está ahí mismo, en 0. Ya ahí es pues nuevamente cambiar por los resultados. Entonces cambiamos los resultados. 50 por 80. 4000. Está 4000. Y pues menos 50 divididos pues nos daría menos 25. ¿Qué valor nos daría? Bueno, ya sabemos que aquí daría 0 por la multiplicación. Menos 100.000. Menos 100.000. ¿Cómo fue eso? Menos 100.000. ¿Qué faltaría? Entonces, la tercera figura, pero ya sabemos que va a ir restando. Entonces, tercera figura. El área, pues naturalmente el área de una circunferencia, pi r cuadrado, y por el radio, ya sabemos que es 10 al cuadrado, pero su valor debe estar acompañado del símbolo negativo, porque yo le estoy quitando esa parte a mi figura. El centroide con respecto a x barra. Entonces, observemos la figura. Si nosotros estamos en el 0 de todo el sistema y observamos dónde está el centro de la circunferencia, ¿qué se puede observar? Que el centro de la circunferencia coincide con el punto centro de mi rectángulo, es decir, este va a estar en menos 25. Ahí ya no funciona, digamos, tan directamente las fórmulas, sino que uno, por inspección visual, observa dónde está el centro. Obviamente, el centro de la circunferencia, en cuanto a eje X y Y, pues es el centro donde uno empieza a lanzar el radio. Con respecto a Y, va a suceder exactamente lo mismo que el rectángulo. La mitad está arriba, la mitad está abajo. Como el centro de una circunferencia pues está precisamente en el punto medio, pues nuevamente
el y barra nos va a dar 0. Ya sabemos que aquí esta parte va a dar 0. ¿Y cuánto nos daría como tal? 314,15. Perdón, el área. Sí, señor. $314,15. Sí, negativo, sí, señor. Y el valor, que en este caso pues daría positivo, pero por los símbolos. 7.853,75. Entonces nuevamente ya tenemos nuestros tres valores. No hay ninguna otra figura. Sumar, sumar, sumar. El último, pues naturalmente va directo, porque no se le está sumando nada. $4.285,85. Entonces, y este sería 12.000 menos 100.000 más 7.853,75. Me da 9.853,75. No, porque este es 100.000. Sí, 100.000. Sí. 12.000. 12.000 menos 100.000 y más 7.853,75. 80.146,25. 80.146,25. Y negativo, porque obviamente el grande Sí, señor. era menos 100.000. Tenemos los datos, entonces podemos utilizar nuevamente la fórmula. El x barra grande, es decir, de todo el sistema, es la sumatoria de los pequeños AX sobre las áreas, y lo mismo va a suceder con los Y. Sumatoria de los AY sobre la sumatoria de los As. Este naturalmente va a dar negativo. Menos 75.860,4. No sé, 80.143 dividido 4.200. Perdón, estoy incorrecta. Me da 0.053. Tampoco. No, 80.146,25. 4. Dividido, no, este grande dividido este pequeño. 80.146,25, que es la suma, dividido las áreas, 4.285,85. Eso va a dar como menos 18, menos 19, alguna vez así. Sí, menos 18.70. Y recuerden, las unidades siempre, pues en estos casos son milímetros. Y en este, pues sería 15.996 dividido